Vicente, acá llevándoles un mensaje de parte de la Iglesia de Cristo Amamos Tu Presencia, Jesús, de Ministerios Ebenezer. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de empezar con la prédica de este día. Pues si usted sabe ya las determinaciones que ha tomado el gobierno, y está en nosotros también nuestra responsabilidad, como en estos días de mayor porcentaje de contagio que se han dado del COVID-19. Así que tanto hermanos como pueblo acá de Momostenango, tenemos que tomar en cuenta ya cada día más las recomendaciones que se nos han dado, bien dados por el Ministerio de Salud, como tanto de no descuidarnos con dejar de cubrirnos la boca con la mascarilla, muy importante tanto también para los jóvenes que salen a la calle, guardar su distancia, la distancia correcta, esos acercamientos, evitarlos. Y en las compras, pues sabemos únicamente las compras necesarias, que si hay que salir en estos días, pues mejor si llevamos una lista y el dinero bien ajustado para evitar estar recibiendo, trayendo y llevando dinero de un lugar a otro. Hagamos una lista, lo que vamos a comprar y gastemos lo que tenemos que gastar justamente. Mantener es muy recomendable también en lo que respecta a la higiene apropiada, en donde más que todo las panaderías a la hora de despachar, pues hacerlo en una forma correcta e higiénica. También estemos pendientes, lo que les iba a anotar acá es, hermanos, que no tienen el enlace de la Iglesia Amamos Tu Presencia, pues nosotros, su servidor les envió un mensaje a los hermanos que estemos pendientes con nuestro recibo de luz para los que califican para el bono familiar. Ahí va a llegar anotado, ya en estos días le va a llegar su recibo. Usted esté atento ahí, que es una ayuda que el gobierno está dando con los requisitos que cada quien cumple. Amén. Recuerde, hermano, que la palabra de Dios nos dice recuerde que dice la palabra, no dejando de congregarnos. Claro, ahora pues estamos llevando el mensaje a diferentes medios, hermanos, y ahora pues claro, entendemos que podríamos decir no dejando de conectarnos. Tenemos estudio, le recuerdo que la Iglesia Amamos Tu Presencia, tenemos el estudio a través de una aplicación con los hermanos, un determinado grupo de hermanos que tienen esta aplicación para llevarles el estudio el día lunes, estudio, oración. También tenemos las prédicas de nuestra cobertura ministerial de Ministerios Ebenezer. Usted sabe el retiro virtual que se ha extendido miércoles, jueves y viernes, podemos estar conectados. Y también aquí dándole gracias a Dios que acá Momovisión, Canal 4 y a través de digital también se ha estado transmitiendo la palabra de Dios. Desde ya pues una bendición para estos jóvenes que se han estado movilizando, y no solo únicamente pues lo que necesitamos en la palabra de Dios, sino también en lo que se necesita, como es también lo material. Que Dios cubra y Dios bendiga a estos jóvenes que hemos visto ahí, los reportajes que ellos sacan en los diferentes lugares de acá de Momostenango. Que Dios bendiga y cubra a estos jóvenes. Y también pues oramos y vamos a orar ya por la palabra en primer lugar, y oramos también por las autoridades de nuestro gobierno para que tomen las decisiones que tengan que tomar con el entendimiento, con la sabiduría de parte de Dios a sus vidas. Y oramos por las autoridades también municipales, por las autoridades de salud que cubren definitivamente enfermeros, médicos, todos los que están teniendo contacto con toda este virus del COVID-19.
es lo que les quería adelantar antes de la prédica, tomar en cuenta esos puntos. Y sobre todo, pues vamos a orar en estos momentos por la palabra de Dios. Señor, le damos gracias, Padre, por estos momentos que estamos acá nuevamente, Padre bendito, delante de tu presencia, mi Señor. Gracias te damos. Como dice tu palabra, das gracias en todo, mi Dios. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a seguir haciendo, Padre. Gracias que has dejado tu palabra, Señor, para nuestras vidas, Padre bendito. Gracias porque esa palabra, Señor, viene a fortalecer nuestras vidas, Señor. Viene a renovar nuestra mente, Señor. Viene a hacer algo poderoso, Señor. Síguete moviéndote, Señor, poderosamente a través de tu Santo Espíritu, mi Dios, en los hogares. Toca vida, Señor, Padre. Transforma, mi Dios, Padre bendito. Que en medio, Señor, Padre, de esas circunstancias, esta situación, Padre Santo, que sí es temporal, mi Dios Padre Santo, porque son cosas movibles, Señor. Lo que permanece, lo tuyo es lo inconmovible, Dios Todopoderoso. Podamos, Señor, cada hogar, mi Dios, venir, mi Dios, y tener el entendimiento con respecto a tu palabra, mi Señor, a través de la oración, a través de tu palabra, mi Señor, a través también de la adoración a tu nombre, Señor Padre, para que cada día seamos fortalecidos, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos y pueblo que nos escucha en este día domingo. Pues les recuerdo que tenemos esta transmisión tanto el día domingo a las 7 como el día martes a las 7 de la noche. La palabra de Dios dice que dad de gracia lo que hemos recibido, y eso es lo que hacemos nosotros como siervos de Dios, tanto mi persona como mi esposa, que el martes pues ella toma un tema también para llevar un tema de la palabra del Señor. Es lo que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, hemos recibido de parte de Dios por su gracia, por su misericordia en nuestra vida, desde el momento que Dios nos trajo a su luz, Dios nos trajo a su salvación. Entonces lo damos esa palabra, damos ese sentir espiritual que Dios pone en nuestra vida, porque Dios en su gracia y misericordia se nos ha revelado como un Dios vivo, como un Dios de misericordia, como un Dios todopoderoso. Y cuando comenzamos a leer su palabra, hablando en Hechos 1, capítulo 1, versículo 11, vamos a ir cada vez viendo en la pantalla los textos que yo les vaya leyendo para tener un mayor entendimiento en la palabra, porque escuchamos la palabra, pero también alimentamos más el entender cuando vemos la palabra también escrita. Ok, dice Hechos 1:11. ¿Qué les dijeron varones galileos? Esto cuando se acercaron dos varones vestidos de blanco a estos discípulos que habían quedado. Y les dijo: ¿por qué estáis mirando al cielo? Dijo. Este mismo Jesús, escuche esto, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, dice, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo, dice. Vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Vendrá el Señor, así como se fue nuestro Señor, así un día vendrá. El punto es cómo esperar, cómo está esperando usted su venida. Fíjese. En Lucas, como punto número 1, tenemos en Lucas, en el Evangelio de San Lucas 21-28, dice: cuando estas cosas empiecen a suceder, ¿cuáles cosas? ¿De qué les está hablando el Señor? Pues les está hablando de las cosas de los últimos tiempos, de guerras, de pestes, de terremotos, señales en la tierra, en el cielo. Entonces, cuando estas cosas empiecen a suceder, dice,
erguíos y levantad la cabeza, dice, mire, porque se acerca vuestra redención. Si vamos rápidamente, la palabra erguíos en diccionario, erguirse, dice enderezarse, dice de la mente, mirar hacia arriba, dice. Dice también alegrarse triunfantemente, dice, ¿ves? ¿Por qué? Porque conforme la línea de tiempo que vamos a las promesas que Dios nos tiene como iglesia, estamos esa línea de tiempo, en lo que estamos viviendo, estamos una línea de tiempo. Por eso nos llama la palabra erguíos. ¿Por qué? Porque en un momento podemos bajar la cabeza, porque en un momento podemos flaquear, pero por eso está la bendita palabra de Dios que llega a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu, para que nos dé la fortaleza y el entendimiento que necesitamos en estos tiempos, hermanos. ¿Le da usted gloria a Dios? Yo le doy gloria a Dios por su palabra, porque es la palabra que viene y fortalece mi vida, que es la palabra que nos cubre diariamente. Como punto número 2 dice, ceñidos los lomos del entendimiento. Mire qué tremendo es esto, mire. Usted sabe que los ceñirse uno físicamente es venir, si usted tiene un cinturón, una faja, porque va a levantar algo pesado, dice, ceñirse. Se ciñe, viene y toma fuerzas, dice. Pero aquí nos habla el ceñirse los lomos del entendimiento, fíjese. Para la acción, dice, sed sobrios en espíritu. Una rectitud del espíritu. No es tiempo en este tiempo, hermanos, tengamos cuidado de venir y en este tiempo, hermanos, permitir contaminaciones. Fíjese, no es tiempo, hermanos, mire, de abrir puertas, hermanos, sino que al contrario, hermanos, mire, ceñid vuestro entendimiento. Poned vuestra esperanza, dice, completamente en la gracia, mire. La esperanza está en la gracia de Dios en nuestra vida, que se os traerá, dice, en la revelación de Jesucristo. Esa palabra revelación es el que nos llama cuando dice ceñid vuestro entendimiento, ¿ves? En la revelación de Jesucristo. Yo anoté aquí, hermanos, Apocalipsis 1:1, se lo voy a leer únicamente porque no lo puse en la pantalla. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Repito, Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:1. Esa es la palabra revelación, como ve usted ahí, dice revelación, Apocalipsis, que es la palabra en griego manifestación, la manifestación del Señor. Entonces, ese entendimiento, pues, como iglesia, tenemos que tener ese entendimiento. Porque claro, son tiempos, hermanos, mire que claro, hay prédicas definitivamente que nosotros escuchamos, predicamos y lo vamos a ver, las promesas de Dios acá en la tierra, hermanos, mire, nuestra provisión, amén, y lo creemos y lo confesamos, que esa provisión llega a su hogar, llega a nuestros hogares, porque Dios es justo y es fiel. De una u otra forma, Dios va a proveer de lo necesario que necesitamos en este tiempo. Y que lo está haciendo nuestro Señor. Que lo está haciendo. Pero cuando vemos aquí rápidamente, no me quiero quedar acá,
es que cuando se habla acá de la revelación de Jesucristo, es el Apocalipsis, hermanos, de un mayor entendimiento en su venida. Ok, sigamos adelante. En 3 dice, esperar. La introducción es cómo esperamos la venida del Señor. Esperar en lo que no se ve, se espera con fe. Dice Romanos 8:24, porque en esperanza, dice, mire, nuestra esperanza, mire, hemos sido salvos. Amén, hemos sido salvos. Tenemos que tener la certeza de nuestra salvación en primer lugar. No dice, a saber si soy salvo. Si me voy mañana a saber dónde se va mi alma en el espíritu. No, uno tiene que tener la certeza de la salvación. ¿Y cómo? Por el sello del Espíritu Santo dentro de nosotros. Tiene que tener una certeza a qué lugar se va. Nos vamos con el Señor. Pero la esperanza que se ve, dice, no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Una cosa es una esperanza en lo que vemos en esta tierra. Y otra es la esperanza de Dios. Sigamos. Dice Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, dice, con paciencia lo aguardamos. Este punto le voy a complementar, como dice en Hebreos 12. Aquí lo voy a leer, porque esto tampoco lo puse ahí, para no tener muchas diapositivas. Trato de ver en qué forma resumo lo más posible mi tiempo y el mensaje exacto que le quiero dar a entender. Entonces, hablando que, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué es lo que no vemos entonces? Dice en Hebreos 12:27, habla de la remoción de las cosas movibles. Las cosas movibles son las cosas que podemos ver, para que permanezcan las cosas inconmovibles. Las cosas inconmovibles es lo inconmovible de lo celestial de Dios. Para que permanezcan las cosas inconmovibles. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia aguardamos que la promesa de Dios, de lo inconmovible, tenemos que tener paciencia. Encontré en el diccionario dos tipos de paciencia. Uno que dice en Santiago, en el libro de Santiago 5, capítulo 5, habla de una paciencia. Y también acá encontré este concepto de paciencia. Fíjese, dice, primero resistencia. La palabra es kupomónea en griego. Resistencia, dice, o aguante alegre, dice, fíjese. Constancia, dice. Paciencia, perseverancia, perseverar. Este mismo concepto de paciencia también lo encontramos en Apocalipsis 3:10, donde habla guardar su palabra de paciencia, fíjese. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Por qué habla acá de hermanos de un aguante, dice resistencia, o un aguante alegre? Dice, mire, qué tremendo, fíjese, cuando yo lo leí. Como le digo, encontré un concepto de la paciencia que habla en Santiago capítulo 5 y un concepto acá de esta paciencia que nos habla la palabra del Señor en el versículo anterior. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Por qué? ¿Por qué dice acá? Si necesitamos resistencia, amén. Necesitamos perseverancia, amén. Dice, pero o un aguante alegre. ¿Por qué, hermanos? Porque es una esperanza que Dios nos da celestial. Fíjese. Qué tremendo, hermanos, que creer, hermanos, únicamente un evangelio solo para la tierra, solo para alcanzar las promesas de la tierra, hermanos. Qué tremendo creer que únicamente cuando nos morimos, ahí se terminó todo. No. Pues es una paciencia, mire, a través de estas circunstancias, situaciones, hermanos, mire,
que he escuchado, hermanos, que sí, fíjese, han alcanzado hogares, pastores que están pasando la prueba, que llegó ese contagio, hermanos. Mire, lo he escuchado en noticias allá en la capital, hermanos. En el nombre de Jesús, hermanos, declaramos sanidad, que la mano de nuestro Padre Celestial no se ha cortado, dice, para sanar. Fíjese, lo creemos y lo confesamos sobre esas vidas y sobre cada una vida que están ahí en el hospital. Declaramos esta palabra poderosa en nuestro Padre Celestial, de sanidad, liberación, de salvación, porque nuestro Padre Celestial se sigue moviendo. Entonces, lo que quiero hablarles, mire, hermanos, es de una fe, fíjese. Yo le titulé así: la espera de un hombre de fe, de una ciudad celestial, de un hombre, de una mujer de fe, fíjese. Que es la fe, hermanos, que necesitamos en este tiempo, fíjese. Potencializar nuestra fe, de creer, de estar en la expectativa verdaderamente, como pueblo, como iglesia, como la novia escogida, hermanos, mire, de anhelar, hermanos, fíjese, esa esperanza que nos da nuestro Dios a través de Jesucristo, y que nos los confirma dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Gloria a Dios, fíjese. Entonces, acabamos de hablar, hermanos, de un hombre de fe, o hombres de fe. Vean, pues, cuando hablamos de Abraham, usted ha escuchado de este hombre de Abraham, las promesas que Dios le hizo. Comencemos leyendo aquí en el libro de Hebreos 11, donde están los héroes de la fe. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, a ser llamado, obedeció. Fíjese. Obedeció. Una de las formas, hermanos, de alcanzar las promesas de Dios, hermanos, es la obediencia. La obediencia activa la bendición de Dios en nuestras vidas. La obediencia a su palabra activa la bendición de Dios en nuestra vida. Fíjese. Saliendo para un lugar que había a recibir como herencia, mire. Algo que Dios le estaba prometiendo poderosamente a Abraham, a este hombre de fe. Y salió sin saber a dónde iba. Fíjese. No me quiero detener mucho acá. Es bien lindo meterse uno acá a ver, hermanos, en sí la fe de este hombre. Mire, y salió sin ver a dónde iba, dice. 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Habitó como extranjero. Somos peregrinos, vamos de paso. Eso no se nos tiene que olvidar, porque nuestra ciudadanía, hermanos, es que es celestial. Cuando viene esa palabra peregrino, hermanos, una vez Dios, en esas formas lindas que Dios le habla a uno, que Dios lo sorprende a uno, fíjese. Y me recuerdo cuando Dios me dijo eso de, hermanos, a mi vida, cuando un día salimos a un retiro, pero le digo algo, el retiro era del departamento de, no mal me recuerdo ahorita, de evangelismo. Yo estaba en ese tiempo en el departamento del diaconado y nos invitaron a participar en ese retiro, que era un día y una vigilia, fíjese. Fuimos, vine yo, dije, bueno, vamos a participar y a hacer un buen churrasco a media vigilia, usted sabe, gozarse uno con los hermanos,
tener coinonía. Y a la vez íbamos a tener una mañana recreativa en jugar un partido de fútbol. Amén. Gloria a Dios. Nos íbamos a ir a gozar principalmente de lo de Dios en nuestras vidas. Yo alisté mis cosas y todo. Y nos fuimos allá en un lugar por Palín, hermanos, donde se hizo ese día ese retiro. Pero lo que quiero contar es esto, fíjese. Es de que uno, hermanos, iba al programa que teníamos, fíjese. Una mañana recreativa, luego estudio en la tarde, en la noche la vigilia, a mitad de vigilia, hermanos, el churrasco, amanecemos, nos regresamos y amén al programa, fíjese. Cuando comenzó la vigilia, hermanos, yo dije, bueno, voy a ver de qué horas de la madrugada, fui a arreglar mi camita y todo, me dice. Y ahí viendo los hermanos que a medianoche el churrasco. Bueno, vamos a esto. En medio de la vigilia, hermanos, mire, me agarra el Espíritu Santo de Dios. Qué lindo, qué precioso. Conocer esas visitaciones de Dios, hermanos. ¿Y sabe qué es lo que me dice el Señor? Esto me fue a decir el Señor en el Espíritu. Eres un peregrino, eres un peregrino. Como diciendo, solo vas de paso en esta tierra. Solo vas de paso. Que cuando terminó la media vigilia, hermanos, yo estaba anonadado. Como lo he tenido otras experiencias, como cuando Dios me habló, fíjese, para venir acá a Momostenango, anonadado del Espíritu. En ese momento, hermanos, mire, lo que quería es no salir en ese momento de lo que Dios, esa visitación de Dios, fíjese. Ahí estaba, me decían los amigos, vas a comer. No, en ese momento no, yo quería más de Dios, fíjese. No quería salir de ese momento. Los programas de uno, hermanos, mire, cuando Dios los cambia. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros, es Dios en nosotros. Eso es tener una relación, una comunión con Dios, nuestro Dios lindo, nuestro Dios amoroso. Y en estos momentos Dios no se ha olvidado de tu vida. Cualquier situación que estés pasando. Entonces, volviendo nuevamente al tema de hermanos de Abraham, este hombre, usted sabe que el padre de la fe, de recibir una herencia y salió sin saber a dónde iba. Qué tremendo. Por la fe habitó como extranjero, peregrino, extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viendo en tiendas, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Una herencia, ok. Entonces vamos a Hebreos 6:14, dice, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Era la promesa que Dios le había dado a Abraham, dice. Será tu descendencia en Génesis 28:14, aquí lo tengo anotado, se lo leo rápidamente. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Te extenderás al oriente, al norte, al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Es la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces aquí la palabra de Dios en Hebreos 6:14, hermanos, dice, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Hebreos 6:15. Y así, habiendo esperado con paciencia, dice, obtuvo la promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios le dio? Y así fue. Una promesa acá. Que hay promesas, hermanos, mire, para uno, hermanos, para acá. Para estar, hermanos, acá, hermanos, mientras estemos, el tiempo que Dios nos da vida, en esta tierra, vivir promesas acá. Y por la fe, y por la paciencia, como sucedió con Abraham, por la fe, no solo la fe, sino la paciencia, alcanzó las promesas, dice, miren. Pero en este punto, hermanos, veamos lo siguiente. Que estos hombres en particular, Abraham dice, anhelaban una patria mejor, dice una versión
una patria celestial. En Hebreos 11:10 dice, porque esperaban la ciudad que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjese, este es el punto, miren. Gloria a Dios si has alcanzado las promesas de Dios, si Dios te ha bendecido y has alcanzado tu prosperidad. Recuerda que Dios dice en su palabra, hermanos, en tercera de Juan, si no mal recuerdo, hermanos, yo creo que así ahí dice, donde dice, deseo que seas prosperado en todo, todo es todo, que tengas salud, declaramos salud en el nombre de Jesús, como sea prosperada tu alma, dice, mire. O sea, es promesa de Dios, hermanos, mire. Una promesa que Abraham, hermanos, como patriarca, hermanos, como un hombre de fe, como el padre de fe, alcanzó esas promesas. Pero no se quedaron solo ahí. No se quedaron solo ahí. Gloria a Dios, te vuelvo a repetir, si has alcanzado las promesas y si no las has alcanzado, mira, Dios, hermanos, a través de tu fe, a través de tu paciencia, a través de ser un hombre, una mujer diligente, va a bendecir tu vida. Así es, porque Dios lo dice. Dios es justo, Dios es fiel, hermanos. Siempre que nosotros tengamos entendimiento a la palabra de Dios, ¿quieres ser un gran profesional? Amén. Dios te va a bendecir conforme tu palabra. Si tienes un trabajo y si tienes en lo que tú laboras, Dios te va a dar la sabiduría. Fíjese que la sabiduría, hermanos, que nosotros hemos enseñado la sabiduría que da Dios, hermanos, para ejercerla en nuestro trabajo con creatividad de Dios. Fíjese. Y Abraham, ya hemos escuchado varias prédicas de un hombre de fe, cómo alcanzó las promesas, que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, las familias, y amén, y recibimos esa bendición. Pero mire, pero ellos anhelaban una patria celestial, anhelaban algo más. Gloria a Dios, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, dice, mire, cuyo arquitecto y constructor sea el mejor arquitecto de la tierra. No, arquitecto y constructor es Dios. ¿De qué hablaba Abraham? ¿Qué se le estaba revelando a este hombre? Hebreos 11:13. Sigamos con esta línea de bendición, hermanos, para que nos llene la palabra. Conforme a la fe, dice, conforme a la fe murieron todos estos. Mire, sin haber recibido las promesas. ¿Cuáles promesas? Sino mirándolas de lejos. Lo inconmovible. Lo movible, sí, las promesas de la tierra, sí, alcanzaron las promesas por la fe y la paciencia, dice. Pero lo inconmovible, lo de Dios, la ciudad que ellos anhelaban, fíjese, dice, sino mirándola de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Miraban esa ciudad, miraban esa promesa de Dios, hermanos, esa ciudad celestial, hermanos, que únicamente el constructor y arquitecto era el Dios mismo. Ellos sabían que habían alcanzado promesas aquí en la tierra, hermanos, conforme su fe, conforme su paciencia, conforme su obediencia, hermanos. Pero anhelaban una patria mejor. ¡Qué tremendo! Y le estoy hablando hombres del Antiguo Testamento. Continúa diciendo, Hebreos 11:14, por los que se dicen tales cosas, claramente dan a entender que buscan una patria propia. Hebreos 11:15, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, dicen, hacen esa aclaración, fíjense en la palabra, mire qué preciosa la palabra de Dios. Porque si en verdad hubieran estado pensando en aquella ciudad donde salieron,
habrían tenido oportunidad de volver. No estaban hablando de una ciudad aquí en la tierra. Porque si en caso hubieran estado hablando de una patria mejor, como diciendo, no, si allá en Ur de los Caldeos estaba yo mejor, diciendo, pues hubiera podido volver pues a esa patria, a ese terreno, pero no era esa patria. Mire, qué promesa de Dios para nuestra vida, fíjese. Hay promesas de Dios en esta tierra, amén, gloria a Dios, mire, pero estos hombres están, mire, anhelaban esa patria mejor. Y sigamos, hermanos, dice Hebreos 11:16, pero en realidad, dice, anhelan una patria mejor. Escuche esto, es decir, celestial. Es decir, celestial. Pero en realidad anhelan, es decir, anhelar, hermanos, el anhelo de esta gente de fe. Era una gente, hermanos, mire, que sí alcanzó las promesas, repito, de acá, hermanos, mire. Y tal como dice su palabra, hermanos, mire, buscad primeramente mi reino de Dios y todo lo demás será por añadidura, dice, hermanos, mire. Hasta ahí tiene que tener el entendimiento cómo Dios nos bendice, hermanos, mire. Buscad primeramente el reino de Dios. Después viene su añadidura. Dios honra a los que le honran, dice su palabra, mire. Que es otro mensaje, hermanos, mire, que ahí lo tenemos, dice, pero que Dios honra a los que le honran, fíjese. Dios honra a los que le sirven. Está la bendición de Dios en nuestra vida. Pero ¿cómo hermano? ¿Cómo pastor? En nosotros mismos tenemos que activar nuestra fe. En nosotros mismos tenemos que activar nuestra obediencia. En nosotros mismos está venir y honrar al único digno, nuestro Padre Celestial, que solo es digno de recibir toda gloria y toda honra. No sé si usted dice amén, pero yo sigo diciendo amén y gloria a Dios. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por la cual Dios, escuche esto, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Mire. No se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. No, Dios, ¿por qué, hermanos? Mire, porque creer, hermanos, mire, en lo que no vemos, en promesas que no vemos, sino inconmovible, hermanos, mire, se necesita fe, máximo en estos tiempos. Por eso hablamos del entendimiento. Ceñid vuestro entendimiento, hermanos, mire. Porque vemos, hermanos, mire, que lo que queremos o quiere la humanidad, o lo que se quiere la humanidad, mire, es lo que se ve. Como aquel dice, no, si Dios me bendice, pues sí creo en Él, ¿verdad? Quieren ver, si yo quiero ver algo de Dios en mi vida, pero creer, hermanos, mire, y Dios sí, como les repito, le provee, amén, gloria a Dios. Pero lo celestial, fíjese, pues dice Dios no se avergüenza de Dios. Tú eres un aleluya. Tú eres uno de los evangélicos que creen que Cristo va a regresar. Tú crees de los evangélicos que al sonar de la trompeta final Dios se va a llevar a una iglesia que dice su palabra sin manchas y sin arrugas. Hay gente que te puede estar viendo así. Tú dices, sí, sigo creyendo. Creemos en la palabra de Dios y Dios dice que no se avergüenza. ¿Por qué? Porque Dios mismo, cuando nosotros le creemos a la palabra de Dios, hermanos, mire, estamos siendo gente de fe. Estamos siendo gente que le cree en su bendita palabra. Por lo mismo Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Como diciendo, hombres de fe, hombres que estuvieron
en el Antiguo Testamento como Abraham, que creyeron en una patria celestial. No me avergüenzo de ellos en ese tiempo que ellos vivieron, porque les he preparado una ciudad para ellos, una ciudad para nosotros, los hijos de Dios que creemos que hay una ciudad celestial. Juan 8:56, nuestro mismo propio Señor Jesucristo le dice en el Evangelio de San Juan, vea pues. Mire hermano, mire pastor, pues eso está en el Antiguo Testamento. ¿Será posible que no está hablando de otra ciudad estos hombres, o en Hebreos 11? El Señor lo dice acá, las propias palabras en Juan 8:56, dice, vuestro padre Abraham, le dice, se regocijó, y es esperando ver mis días, y lo vio y se alegró, esperando ver mi día, dice, mire. Se regocijó, ya lo hablaba, era un hombre de fe que creyó en las promesas de Dios aquí en la tierra, pero él anhelaba algo celestial. Y cuando él, hermanos, dice el Señor Jesucristo que vuestro padre Abraham se regocijó. En una de las prédicas, el significado de regocijo, hermanos, mire, no es únicamente de alegrarse por alegrarse, dice, sino una de las prédicas del regocijo, hermanos, que este hombre se regocijó, hermanos, mire, hermano, el significado dice que es saltar de alegría, viene lo celestial bendito de Dios, se regocijó, dice, en el espíritu, porque solo el espiritual entiende las cosas del espíritu, el natural, hermano, no va a entender las cosas del espíritu, porque solo se entiende a través del espíritu de Dios que Dios ha puesto dentro de nosotros. Se regocijó. Vea pues, aleluya. Se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Nuestro Señor, que dice que confirma aquí que él lo vio. Se recuerda cuando leímos que esperaban una ciudad celestial, y la saludaron a esa ciudad, dice, vea. ¿Por qué? Porque la estaban viendo espiritualmente, porque esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, no duda, no incredulidad, sino certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo miraba, pero ahí existía. La certeza, hermanos, de que los ángeles existen. No lo vemos, pero el hecho que no lo vemos con los ojos físicos no quiere decir que no existen. Nuestra fe está que dice la palabra que sí existen, y sí existen. El hecho que no lo vemos físicamente no quiere decir que no existen. Sí existen. Hay ángeles. Declaramos que hay ángeles alrededor de nuestras vidas. Hay ángeles alrededor de nuestras familias. Como es la presencia del Espíritu Santo de Dios. No vemos. Algunos no creen en el Espíritu Santo. Entonces, no, la verdad, hermanos, miren, el Espíritu Santo, tercera persona dentro de nosotros. Si no fuera por el Espíritu Santo, hermanos, que nos guía a toda verdad, que está dentro de nosotros y viene sobre nosotros con esa unción poderosa, hermanos, mire, sería únicamente tener una lectura bíblica. Será únicamente leer por leer, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a dar esa palabra bendita de Dios. Si que hay alguien escuchando que no cree que hay un Espíritu Santo, pues venga a Jesucristo. Reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y se le hará revelado la palabra de Dios a su vida. Dios nos permite dar la palabra a mi vida, mi esposa, como le decía el día martes a las 7. ¿Por qué? Porque lo que recibimos de Dios, lo que nos anhela dar esa palabra, promesa de liberación, hermanos, libres de iniquidad, libres de maldiciones, acá en la tierra, y que venga el arrepentimiento, hermanos, mire.
palabra acá. Pero necesitamos la palabra también, hermanos, celestial, de la promesa de Dios, de los tiempos del final, hermanos. Necesitamos tener ese entendimiento. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos, hermanos, ya dime en otros minutos, hermanos que me están escuchando, pueblo de Dios, pueblo de Mostenango, y donde llega esta señal. Vamos a tener otros minutos únicamente para cerrar este tema. Y lo quiero cerrar, mire, con esa certeza de que como este hombre, mire, los hombres del Antiguo Testamento anhelaban algo mejor. Dice en 1 Pedro 1:10, acerca de esta salvación, dice el apóstol Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, dice, mire, ¿qué profetizaron? De los profetas. ¿Quiénes profetas que profetizaron? ¿Quiénes? ¿De quién está hablando el apóstol Pedro? Entiendo que es de los profetas, de los que hablaron en el Antiguo Testamento, donde les fue revelado, fíjese, de estos tiempos, como el libro del profeta Daniel, ¿verdad?, que habla de los días del final, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque habla de la escatología de los libros del final, fíjese. Entonces, dice, continúa diciendo 1 Pedro 1:11, procurando saber qué personas, dice, tiempo, mire, línea de tiempo, tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguirían, un sufrimiento, un sacrificio de Cristo, sí. Jesucristo murió por mi vida. Jesucristo murió para mi salvación, para mi redención, por su gracia y misericordia. Vino Jesucristo a mi vida, como vino a su vida. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. 1 Pedro 1:12. A ellos, dice, les fue revelado. A ellos, a estos hombres, profetas, les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. ¿Quién es a vosotros? La iglesia. En estas cosas que ahora os han sido anunciadas, mediante la que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar, aún los ángeles, cosas celestiales, cosas que hermano, que ya estamos, hermanos, en estos últimos tiempos. Y es la voz de alarma. Alguien dirá, no, espérese, ya entre un par de meses, a ver, todo tranquilo, iba a decir por una palabra que es todo tranquilo. Sí, va a pasar, es una cosa movible. Pero nosotros como iglesia, en primer lugar, ¿qué estamos entendiendo en este proceso? Conforme la palabra, hermanos, porque palabra hay para ceñir esos lomos de entendimiento, fíjese. ¿Cuántos mensajes? Miércoles, jueves, viernes, mensajes acá en la iglesia Amamos Tu Presencia, mensajes de nuestra cobertura apostólica, mensajes y enseñanzas de nuestra cobertura apostólica, apóstol Sergio Enríquez. Palabra hay, hermanos, miren. Es un hecho que tenemos que salir bien, miren, bien maizados, hermanos, miren, bien nutridos de la palabra bendita de Dios, hermanos. ¿Para qué? Para que cuando venga la próxima prueba, hermanos, mire, estemos aún mayormente bien ceñidos. ¿Por qué ceñidos? Con la palabra, con la enseñanza, conforme lo que nos enseña la palabra de Dios. Ok.
Dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Ok, sigamos. Entonces, hermanos, ya llegando en la conclusión, hermanos, dice en Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está, ¿en dónde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, mire, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está, hermanos, en los cielos, donde ansiosamente, mire, hermano, tenemos que esperar, pero la venida de nuestro Señor, los tiempos de la venida de nuestro Señor, porque nosotros como iglesia, hermanos, tenemos una promesa a esa iglesia, hermanos, sin manchas, sin arrugas. Ya voy terminando. Aquí le aclaro. Primera Tesalonicenses 4:13. Acá es el punto, hermanos. Pero no queremos, dice Primera Tesalonicenses 4:13, no queremos, hermanos, que ignoréis. Mire, que ignoréis. O sea, se pueden ignorar estos tiempos. No hay que ignorar. Acerca de los que duermen. Dice, acerca de los que duermen. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con los que duermen? O sea, los que ya están descansando. Para que no os entristezcáis, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. La esperanza que nos ha dado Dios. La esperanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino por primera vez, y va a venir en su segunda venida. Pero antes de su segunda venida tenemos esta esperanza. Nosotros como iglesia, como a la amada del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, aquí ya entra la resurrección, que Jesucristo resucitó. Así también Dios traerá como Él a los que durmieron en Jesús. Por la cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Gloria a Dios. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. Dios de esperanza. Anhelar lo celestial de Dios. Anhelar lo inconmovible de Dios. Juntamente con ellos en las nubes. Al encuentro del Señor en el aire. Fíjese, en las nubes, en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, pueblo de Dios, hermanos en Cristo, confortaos unos a otros con estas palabras, porque es la palabra bendita de Dios. Amados, nos vamos de esta tierra. Aleluya, gloria a Dios. Regocijémonos, porque las promesas de Dios se van a cumplir. Maranata, Cristo viene. Si tú estás ahí, amigo y hermana, que has escuchado palabra de Dios, quizás ya has escuchado antes, pero has estado indeciso de tomar por fe, creyendo que Dios el que te ha estado hablando, pues ábrele tu corazón. Entrega tu vida al Señor. Ya llevo yo mis años, de los 22 años que Dios me tocó, que Dios me transformó hasta el día de hoy.
Pasamos un proceso de luchas, batallas, circunstancias, pero en todas he visto la mano de Dios. Si estoy de pie acá, no es por mis fuerzas, sino es por el amor de mi Padre Celestial, por su gracia, que Él me tiene a mí y a mi familia en bendición, como lo tiene a mi madre, como lo tiene a mis hermanos, como lo tiene a las familias que han obedecido a su palabra y que le hemos ministrado acá en esta congregación. Familias bendecidas por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios. Haz tu oración ahí en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por estos momentos de tu palabra, Señor, Padre bendito, que nos ilumina, Señor. Vienes y conforta nuestra alma y nuestro espíritu, mi Dios, anhelando, Señor, esa patria celestial, anhelando ese día, Señor, el sonar de la trompeta, Señor, de tu amada, de tu novia, mi Dios, Padre Santo. Esperando ese día, mi Dios, te damos gracias, Señor Padre. Creemos y confesamos, Señor, que tu palabra está llegando, mi Dios, a los hogares, Padre bendito, a través de las redes, Señor Padre Santo. Lo declaramos, Señor, en este día, mi Dios, Padre bendito, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y Padre Santo, te pongo esas vidas delante de tu presencia, Señor. Tú conoces, Señor Padre, su necesidad, tanto de tu iglesia, mi Dios Padre Santo. Provee, mi Dios, sana si hay enfermedad, sana, levántalos, Padre, ahí donde están, Padre, tu palabra de poder los levanta, sana, mi Dios Padre bendito, en el nombre de Jesús. Provee lo necesario, mi Dios, en tu gracia y tu misericordia, Señor. Y aquel hombre, aquella señorita, aquel joven, mi Dios Padre, te pido de tu gracia sobre su vida, mi Dios Padre, para que tú los toques y te conozcan como un Dios vivo, mi Dios, que tu amor y misericordia es grande. Gracias, Señor, gracias. Amén y amén. Dios los siga bendiciendo. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos saben que pronto nos iremos de esta tierra a morar con la eternidad, con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Puede declarar, se acerca ese gran día en que le veremos cara a cara. ¿Cuántos le quieren ver cara a cara al Señor? Que le falte un mejor grito de júbilo. ¡Aleluya! Nos
Vamos a declarar que los vivientes seremos arrebatados. A ver. Muertos en Cristo resucitarán, a los vivientes los levantará.